Bienvenidos a nuestra tercera unidad titulada Evangelización en la Iglesia Primitiva, como un diseño fundamental para la comprensión de nuestra pastoral y de nuestra eclesiología urbana. Quisiera referirme en primer lugar al contexto en que se desarrolló la labor misional urbana de la iglesia primitiva del primer siglo. La iglesia de Jerusalén, en el primer siglo de la era cristiana, era ya parte del Imperio Romano. No se olviden que hacia el año 70 había sido ya enviada al exilio, había sido llevada al exilio. Entre ellos hablamos de los 3 exilios. Pero llegamos a este punto donde el Imperio Romano había conquistado toda la cuenca del Mediterráneo, la parte sur de Europa, Asia y el norte de África. Todo aquello, la cuenca del Mediterráneo, era el Imperio Romano. Entre ellos, obviamente, la nación palestina había sido también invadida por el Imperio Romano. Así que el contexto urbano del primer siglo es un contexto imperial, donde el Imperio Romano era quien dominaba en el campo de la política, de la economía, a través de la tributación de aquellos que habían sido sometidos por el imperio, pero también con su fuerte acento en el pluralismo religioso, el Imperio Romano había logrado cautivar el corazón, la mente de todas las provincias o las naciones que habían sido invadidas y habían sido constituidas en provincias. No se olviden que para entonces en el Imperio Romano existía una pluralidad de cultos, entre ellos los más destacables, los cultos mistéricos de ascendencia oriental o del Medio Oriente, perdón. Entre ellos los propios cultos fálicos, de adoración a los genitales del hombre y de la mujer. Pero como ellos, un sinnúmero de dioses, los Baales. No olviden que lo característico del Imperio Romano era el politeísmo. Había un dios por cada familia. Ahora, frente a estos desafíos de orden político, dado la preponderancia del Imperio Romano, a estos desafíos de orden económico, dado que el imperio, una vez que subyugaba poblaciones, las obligaba a tributar permanentemente. En el caso del pueblo palestino se estableció una estructura de cobro de impuestos a través de los publicanos, pero también del tema religioso, frente a esa gran capacidad de absorción de todas las religiones existentes en la cuenca del Mediterráneo, y en ese marco de pluralidad la incorporación y aceptación como propio del propio imperio este pluralismo. Y podríamos seguir situando entre ellos el aspecto social, una situación crítica de gran pobreza. Ralph Ehr, uno de los biblistas wesleyanos, afirma que la falta de tierra arable, el exceso del poder a través de las exigencias de impuestos, la falta de lluvia, la pobreza, la falta de recursos para una mayor productividad, hacían de las condiciones de las naciones pobres todavía mucho más terrible. En este contexto emerge el movimiento cristiano en el primer siglo, con gran fuerza, con gran vitalidad del Espíritu de Dios. A pesar de las grandes dificultades ya señaladas, sin embargo, Dios permite que emerja un movimiento para que esta misión de Dios sea llevado a todo el imperio. Y prueba de ello es que en un siglo, fíjense, en un siglo, con todo ese poderío que representaba el imperio en términos de lo militar, a través de la fuerza pretoriana, a través de toda su estructura tributaria, a través de toda su pluralidad religiosa, a través de la imposición de un estilo de vida de miseria, a pesar de todo eso, se generó una vitalidad sin parangón alguno en el movimiento cristiano. Prueba de ello, por ejemplo, la oración de los cristianos del primer siglo. A pesar de la persecución, tuvieron la capacidad de hacer oraciones osadas como esta, que la llevo siempre en mi mente. Señor, concédenos de nuevo. Escuchen esto, concédenos de nuevo para que sigamos predicando este evangelio. No había una petición como permite que se nos devuelva al Estado de Israel nuestra soberanía. No había una preocupación
por la gran pluralidad de religiones, sino que afirmaron que Jesucristo era el único Señor de la historia. No importaba las condiciones digamos, sociales y económicas, los esclavos, las amas de casa, los libertos, los militares, en general, toda la población de base que llegaba a tener esta confrontación con el Evangelio de Cristo, se asumía a sí mismo como misionero de este Evangelio y haciendo eco de esta oración de concédenos denuedo, y sobre la base de este denuedo conquistaron desde el mismo corazón del imperio, conquistaron a toda la cuenca del Mediterráneo. Por ello, les formulo a ustedes las preguntas: ¿qué necesitamos nosotros para poder conquistar desde el centro del corazón de nuestra amada América Latina a nuestras ciudades? ¿Qué necesitamos? Ahora, yo creo que lo que necesitamos, entre varias cosas, es a un pueblo misionero. Un pueblo misionero que tiene motivaciones correctas. Según Michael Green, el autor del libro La evangelización en la iglesia primitiva, él afirma que lo característico de este movimiento naciente fueron tres motivaciones fundamentales. Primero, un gran sentido de gratitud al Dios que los había salvado, a pesar de todo este contexto que he mencionado. Los había salvado y los había constituido en personas. Imagínense, personas que eran desechables, vulnerables, personas que no contaban para el imperio. Sin embargo, fue a las que, conforme a las Escrituras dice, Dios las escogió para vergüenza de los sabios y de los entendidos. Dios escogió a esa iglesia sobre la base de motivaciones genuinas. Gratitud. Segundo, responsabilidad. Dado el amor conferido, dada la restauración, dado lo hecho por Dios, Dios impactó el corazón de esta iglesia y ésta respondió con responsabilidad. Sabía que ella y no otra era la responsable de llevar este evangelio a todo el imperio, a pesar del costo. Pero la tercera, urgencia escatológica. Habían escuchado que Cristo volvería por segunda vez, así es que había que llevar a cabo la misión de Dios sin importar el precio, a tiempo y fuera de tiempo, como decía el mismo apóstol. Gratitud, responsabilidad y urgencia escatológica. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que logró conquistar a todo el imperio? Bueno, con esta pasión que menciono, con estas motivaciones, pero con métodos y estrategias sencillas. Los grupos pequeños, las casas, que menos mal ha resucitado en este siglo, fines del siglo XX y XXI, a través de las iglesias celulares, iglesias en casa, entre otros. En las calles, en los lugares públicos claves, en las grandes ciudades, a través de la literatura. En fin, a través de una estrategia muy sencilla. No había nada de especial, solo una respuesta contextual a los desafíos de su realidad, pero con una gran pasión en el corazón para lograrlo. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, ya lo anticipé. Conquistaron todo el imperio. Por eso vuelvo a la pregunta formulada anteriormente. ¿Qué necesitamos hoy para conquistar todo el mundo y particularmente América Latina? Necesitamos una iglesia misionera. Una iglesia que tiene conciencia de la realidad urbana y es una iglesia en misión a las ciudades. Si queremos ver una renovación en nuestra iglesia, hemos de volver a este pensamiento. La iglesia, para ser iglesia, tiene que estar en misión permanente y esta en referencia a su contexto. Como diría el pastor Bill Hybels, no hay nada mejor como la iglesia local cuando ésta funciona bien. Y yo diría, no hay nada mejor que la iglesia urbana cuando ésta, desde su conciencia urbana, cautiva el corazón de las grandes ciudades.